Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, dicho de otra manera, usted no le han dicho que con esa ropa no lo van a dejar entrar. A usted no le han dicho, o sea, y en este caso la pregunta es ¿por qué? Porque esta carta no se le está escribiendo al vecino, como decimos nosotros, al vecino, al que no conoce a Dios, al que de pronto pasó y se le preguntó. No, esta carta se le está escribiendo a un pueblo que conoce, a un pueblo que ha tenido allí un encuentro personal con Dios. Ellos han recibido la palabra, hoy pertenecen al pueblo de Dios, pero ahora, aún siendo pueblo de Dios, tienen unas actitudes, tienen unos comportamientos que llevan al apóstol. O sea, el apóstol habla de esta manera porque es que ellos mismos lo están, digámoslo así, lo están presionando para que hable de esta manera. Y dice, ¿ustedes no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, ustedes, el que les predicó nunca les dijo eso. Hermano, es triste y lamentable, pero hay quienes van a decir, a esta palabra van a decir, hermano Jairo, la verdad es que a mí eso no me lo han enseñado. Yo recuerdo que hace unos meses aquí en el devocional, alguien decía, mi hermano Ignacio predicó un mensaje muy bonito. He querido a veces encontrar, ¿no?, como son tantos las enseñanzas y todo lo que se ha dado acá, que yo creo que es como muy difícil encontrarlo, pero él en esa ocasión, él enseñaba acerca de lo que era una persona aprobada por Dios y quien verdaderamente había sido aprobado por Dios. Y recuerdo que alguien escribía y él decía, me abrieron los ojos. Y decía, porque es que yo asisto, decía, "es que yo asisto a una iglesia y ahora, decía, ahora es que yo entiendo". Decía, porque es que yo asisto a una iglesia donde empezando no hay pastora, ahí es una pastora. Y la pastora vive en adulterio. Y él decía, sí, y cómo así? ¿Cómo así que es la pastora y cómo que vive en adulterio? Y entonces, y precisamente porque la enseñanza mostraba de que la persona tiene que calificar para Dios. Por eso el Señor le dijo, ustedes por su fruto los conocen. Ustedes no se dejen engañar. eh, Abre la billetera y le muestra una licencia. Ah, entonces es un pastor y el otro no, es un apóstol, ya un profeta. No, o sea, usted tiene que saber que realmente la persona tiene que vivir de acuerdo a unas normas, digámoslo así, establecidas o debe de ajustarse a un formato, a una forma. Y en este caso la forma nuestra es el Señor Jesús, es lo que esta semana estaba mencionando. Entonces Él les dice, a ustedes no les predicaron, a ustedes no les dijeron que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, le hace la pregunta porque es que esto es elemental. O sea, estamos hablando de las bases. Entonces, usted cuando llega al Evangelio, ¿acaso no se arrepintió? Y si se arrepintió, ¿por qué se arrepintió? Pues porque estaba en el pecado. Y el arrepentirse me tiene que llevar a mí a abandonar el pecado porque pues obviamente ese pecado es el que lo lleva a la condenación. Entonces les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le hace la pregunta. Y se vea, no erréis. Y ahí me encanta esa palabra. Y yo quisiera, están allí conectados esta mañana, yo quisiera decirle a Fabiola, Fabiola, vea, déjenme compartirle así como el apóstol les compartió, no erréis, o sea, no se vaya a dejar confundir. Efren García, no se vaya, no erréis, dice, no se deje confundir. Vea, muchos han sido confundidos, a muchos los han engañado. Yo hace un tiempo les contaba que un amigo en la ciudad de Cali, él era el que precisamente nos llevaba allí la contabilidad y alguna vez llegué y lo encontré todo raro. Y él, pues de hecho, él no era de la iglesia, pero pues lo encontré más raro de lo normal.
y por allá había entrado a una iglesia, bueno, a un movimiento que se había levantado, ese que lo hizo marcar, porque él una vez llegué y lo encontré marcado, oiga, gente loca, lo encontré marcado con el 666. Y entonces, y que le habían dicho a él que eso era mentira, de que el número y que ese número era de bendición. Y bueno, y lastimosamente uno ve personas que los engañan. Y, entonces, y el apóstol aquí, a mí me encanta por eso, porque él dice, vea, no erréis, o sea, usted no se deje engañar. O sea, usted no crea de que esto tal vez, aunque le digan que es bueno, aunque le digan que no tiene problema, usted no se deje engañar. Dice, no erréis. Y entonces ahora viene la lista. Dice, vea, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso número 10. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no erréis. Mire la lista. Pudiéramos detenernos cada uno de esos puntos. Déjeme me regreso al verso anterior. Dice, ni los fornicarios. O sea, a ese que vive allá con una persona que no están casados. Y entonces algunos dicen, no, es que están en unión libre. Y algunos, no sé, algunos toman la Biblia y tratan de acomodarla como les conviene. Y algunos dicen, no, es que por allá yo leí, o por allá me dijeron que cada uno en el estado en que llegó al Señor, en él se quede. Y entonces algunos dicen, pues llegó siendo un fornicario. Entonces el otro dice, pues llegó siendo un ladrón. Pues, ¿se tiene que quedar en ese? No, 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 no. Estás tergiversando las escrituras. Usted dice, vea, usted no erréis, no se deje engañar. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Hermano, y me llama la atención porque hay gente que, hermano, hay gente que parece muy inteligente, pero terminan no siéndolo. Hace un tiempo, uno de los cantantes más conocidos de la música cristiana, él entró a defender a la iglesia tradicional, a la iglesia, bueno, ya ustedes saben a qué iglesia me refiero, muchos nacieron en esa iglesia, y él entró a defenderla. Y él decía públicamente, él decía, yo le pido perdón allá a la iglesia, porque realmente nosotros les hemos acusado a ellos de que ellos han sido idólatras. Él decía, pero no es idolatría. Y entonces usted pregúntese, y bueno, ¿y por qué él decía que no era idolatría? Y entonces él da la explicación, porque es que los católicos, ellos, aunque adoran las imágenes, las veneran, ellos no creen que esas imágenes sean Dios. Entonces él decía, eso entonces no es idolatría. Hermano, y uno dice, pero ¿hasta dónde una persona se deja engañar? Y es lamentable, y por eso, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, ¿cómo así que le ora, adora esa imagen, se postra ante la imagen, hasta le da besitos a la imagen? Y entonces, y ahora dice que no, que eso no es idolatría. Hermano, y la idolatría es un pecado. Y alguien decía, precisamente uno de los defensores de esas doctrinas, él decía, no, es que la idolatría es usted adorar pero a algo que no es Dios. Pero si usted dice, este vaso me representa al Dios verdadero, porque él dice, si este vaso yo digo que es Baal y me postro ante él, pues sí está mal. Pero dicen ellos, pero si este vaso, yo digo que este vaso es el Dios verdadero y me postro, entonces no es idolatría. Hermano, eso es idolatría. O sea, por eso no es rey, no se deje engañar. O sea, es lo que dice la palabra. Dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras. Al cielo no van a entrar idólatras.
un idólatra no tiene lugar en el cielo. Y por eso decía, el cielo es un lugar preparado para un pueblo que está preparado. Para un pueblo que cambió, para un pueblo que se dejó transformar por Dios, para un pueblo que renunció al pecado. Por eso por allá el apóstol Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya, bástele. Ya póngale fin, ya vivió en el pecado. Pues listo, ya vivió en el pecado, pero póngale fin a esa vida de pecado. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras. Y ahora viene el adúltero. O sea, ese que vive con esa persona que no es su esposa, y él está tal vez casado con otra, o ella está casada con otro. Entonces dice, ni los adúlteros. Luego dice, ni los afeminados. Hermano, y que hoy en día ya vemos incluso iglesias donde personas así dicen, no, pero es que nosotros también somos de Dios. Y ellos, no, y es que han malinterpretado las escrituras, las han malinterpretado. Mire lo que dice, ni los afeminados, dice, ni los que se echan con varones. Entonces, y mire que en este caso la palabra de Dios está siendo demasiado clara, pero como yo no estoy predicando y no leyéndole acá, el verso siguiente dice, ni los ladrones. ¿Y cuántas veces el ladrón allá antes, él le pedía a Dios que le ayudara para ver cómo robaba, para ver cómo hacía daño? Ni los ávaros. Ese corazón que no se sacia, que antes quiere tener más de lo que tiene y quiere tener lo del otro y realmente, hermano, no le interesa incluso lo que tenga que hacer para tener más. Entonces, ni los borrachos. Y está bueno un mes que hay, Señor Jesús. Algunos todo el año juiciosito y les llega diciembre y se les acabó el juicio, pierden el juicio, esa es la verdad. Entonces dicen, ni los borrachos, ahora dicen, ni los maldicientes. Oiga, ¿y cómo es de, digamos así, cómo es de precisa la palabra de Dios? Hermano, el creyente, por eso es que él se tiene que limpiar de toda esta, déjeme decir, de toda esta suciedad. Él tiene que limpiar hasta su forma de hablar. Por eso es que un creyente, sus palabras son limpias, sus palabras son sanas, sus palabras son buenas. En vez de maldecir, él bendice. Eso es lo que a mí me dice la palabra de Dios. Luego dice, ni los estafadores. Oiga, y hermano, y cualquier manera de estafa. Yo les decía, porque hubo algo que a mí me impactó muchísimo. Y es que hace un tiempo, bueno, ustedes saben que cada vez se inventan negocios raros y se inventan cosas raras. Y por allá hubo alguien en Medellín que se inventó algo y a mí me hablaron de eso. Y alguna vez me senté a escucharlo. Y yo decía, pero qué locura. Yo decía, pero ¿quién va a ser capaz de creer una locura como esta? Y lo cierto es que después cuando vi, eso comenzó a regarse y habían pueblos y habían personas y hasta que llegó alguien de allí de la iglesia. Y entonces, y cuando él me habló, hasta me habló, hermano, un negocio así, así. Yo le dije, pero usted, ¿cómo se le ocurre? Le dije, ¿usted me está hablando de Julano de tal? Le dije, yo, eso es una estafa. Le dije, pero usted cómo va a creer en eso? Si eso es una estafa, con eso van a engañar las personas. Y sabe que a mí me impactó mucho las palabras de él. O sea, pues que haya gente engañando no es problema, pero me impactó mucho porque él siendo una persona de la iglesia, supuestamente, me dice, hermano, dice, pues si eso es estafa, dijo yo, a mí eso no me interesa. Dijo, lo que a mí me interesa es que yo con eso ya me he comprado esto, me he comprado otro, tengo hasta un negocio en tal parte y todo eso me lo he conseguido con eso. Y alguien puede pensar, bueno, no, pues hizo un negocio y pues perdió en el negocio. Y de hecho, hoy en día, pues muchas personas fueron estafadas, porque incluso hasta yo supe de que habían personas que
hasta perdieron tierras, perdieron fincas a raíz de eso, porque se metieron en un negocio que supuestamente les ofrecía muchas ganancias y realmente terminaron perdiendo. Pero sabe que de esa persona que estafa a otro, que engaña a otro, por eso es que la Biblia en esto es hasta muy precisa, con aquel que tiene un negocio, con aquel que de pronto tiene una tienda, algo allí, y sabe que Dios hasta mira si esa pesa, porque usted creerá que Dios no es de detalles, pero Dios es de detalles. Dios mira hasta si esa pesa es correcta. O si de pronto, yo recuerdo que tuvimos, bueno, hace muchos años teníamos una panadería y había una pesa en la casa y a veces la aguja de ella se movía. Entonces, y uno miraba y dice, pero está adelantada. Y recuerdo, si no estoy mal, creo que con un destornillador o atornillador, no sé cómo usted lo llame, se le tenía que por debajo cuadrar para que quedara en el punto que era. Porque era la manera de tenerla exacta. Pero sabe que algunos la tienen adelantado. No sé cómo le hacen, que usted cuando llega ve la flecha bien, pero cuando le ponen ella como que no quiere andar y como que no se quiere mover. Pero le digo algo, sabe que hasta eso lo mira Dios. O sea, usted sí sabía que hasta eso lo está mirando Dios. Que cuando a alguien le pagó y usted le dio el vuelto y usted le devolvió y de pronto alguien pues él no va a mirar, él no mira si realmente le di lo que era y entonces allí incluso hay situaciones donde yo creo que a muchos nos entra como la preocupación. Yo voy a un supermercado y compro las cosas y las traigo y ellos las van pasando una maquinita y ahí la van contando y el precio. Pero a veces nosotros vamos a la plaza de mercado y uno ve la persona allí que uno organizó el mercado y todo. Y él comienza a sumar en la mente. Y uno dice, ¿y cómo así que en la mente? Y a veces a uno le da hasta como, bueno, ¿por qué no me escribe eso? Porque usted me da una cifra, porque él coge 20, 23, 28, 40 y se le sube y cuando usted se dio cuenta, él le dio una cantidad. La pregunta es, bueno, ¿y si hizo bien la suma o mientras iba en el camino se desvió un poquito a ver si conseguía algo más de ganancia? Eso lo mira Dios. ¿Sí? Sí, por eso la palabra de Dios es muy clara. Dice, no erréis. O sea, usted no se deje engañar. Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El cielo es un lugar preparado para gente preparada.